Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de World Media y al mundo del cine. Soy José Luis Martín y como siempre para mí es un placer poder abrirte la puerta a grandes historias que nos trae Manu Díaz, con el que vamos a charlar ya, y espero que te quedes para conocer pues algunos de los directores que tuvieron esa cinefilia autobiográfica. Bueno, haber dicho así suena bastante raro. Se trata de directores que basaron, pues, en su infancia algunas de sus películas. Se basaron en ella para algunas de sus películas. Así que, entre Spielberg, que será uno de ellos, encontraremos algún que otro director también que Manu nos trae en este capítulo en el día de hoy de World Media. Como siempre, te invito a quedarte, también te invito a dejar algún comentario al respecto, ya sea en YouTube o en alguna de las plataformas de audio donde nos escuches, para poder leerlo en el futuro. Y como siempre, pues gracias por compartir y darle like y suscribirte al canal, que también sabes que es fundamental para la supervivencia de podcasts como este. Y vamos a ver qué nos cuenta Manu Díaz sobre el mundo del cine, pero también sobre estos directores que, bueno, pues echaron la vista atrás, ¿no? Para algunas de sus películas y se remontaron a muchísimos años, por lo menos en su infancia. Manu Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí una vez más. Y bueno, en este caso no vamos a contar nuestra vida, vamos a contar la vida de otros. Sí, además nos gusta contar la vida de otros, ¿no? También si contáramos nuestra vida, yo no sé tú, pero la mía seguramente sería tremendamente aburrida. Bueno, o la reservamos para un corto. También, mejor. Para un corte, con un cortado, ¿no? Dice, venga, ya total, Sí. algo ligerito y algo rápido. Bueno, Manu, hablamos de cinefilia autobiográfica, ¿no? Esos directores de cine que en algún momento, pues en alguna de sus películas, o la película entera, veíamos cómo pues se basaban, ¿no? En algún aspecto de su infancia para la misma. Sí, bueno, de su infancia o algún periodo de su vida. Es verdad Ujú. que, claro, hombre, el concepto de autobiografía es extensísimo y, vamos, acompaña a la humanidad casi desde del inicio de la literatura. Eh, pero es más raro que encontrarte en el cine una película donde el director hable de su vida, ¿no? Da la impresión de que cuando estamos hablando de cine, pues eso suena un poco como a pedantería o a arrogancia, ¿no? Mira, lo importante que es mi vida, que la voy a contar, y la voy a contar yo. Claro. Eh, pero sí es verdad que, bueno, hemos tenido algunos casos tremendamente relevantes para la historia del cine. Tenemos, por ejemplo, el caso de los 400 golpes de François Truffaut en 1959, vamos, una de las películas que abrió la Nouvelle Vague francesa. Tenemos el caso de Amarcord de Fellini, que además el título Amarcord es Yo recuerdo. Son, digamos, los recuerdos de la infancia de Fellini pasados un poco por el filtro de su fantasía. Tenemos también pues Ingmar Bergman con Fanny Alexander. Tenemos Ujú. pues casos más recientes como pues por ejemplo la actriz y directora Greta Gerwig con Lady Bird en 2017. Pero de repente nos hemos encontrado con que en los últimos años ha habido como una moda, como un afán de muchos directores de hacer pues esa un poco reflexión autobiográfica y mirar a su propia historia y también contarnos cómo esa historia en muchos casos está vinculada con su amor al cine, al séptimo arte. Y claro, esta, digamos, forma de plasmarlo, pues también pues deja grandes películas como, por ejemplo, la película de Spielberg, Los Fabelman, ¿no? Efectivamente, bueno, quizás eso es el elemento así más reciente y relevante que podemos encontrar. Los Fabelman Eso. es una película en principio de ficción. También aquí hay que hablar que no estamos hablando películas directamente autobiográficas, sino subterfugios donde los directores juegan a ficcionalizar elementos de su vida para contar una historia que en principio no es la suya propia, pero que bebe de su propia existencia. Y Los Fabelman es precisamente eso.
Spielberg, por ejemplo, en el cine de Spielberg siempre ha habido elementos recurrentes que nos hablan de la familia, nos hablan del impacto de un divorcio un poco en el seno de una familia, de las relaciones entre madres e hijos o padres e hijos. Todo eso es muy, digamos, recurrente en el cine de Steven Spielberg, pero en los Fableman él lo que ha querido hacer es ya un poco destapar la caja de las sorpresas y abordar directamente el gran elemento, el gran momento traumático de su vida y que le ha estado acompañando creativamente toda su carrera cinematográfica, que fue el divorcio de sus padres. Cuando pues él ya tenía unos 16, 17 años, sus padres, que en principio tenían una relación estable y que la familia, pues era una familia de clase media, pero aparentemente sin grandes crisis, de repente sus padres anuncian que se divorcian y su padre se va. Eh, Steven Spielberg reaccionó muy mal a esa separación, estuvo años sin hablar con su padre porque le echaba la culpa de lo que había sucedido, y fue ya siendo adulto que se enteró de la verdadera historia, y era que realmente su madre se había enamorado un poco del mejor amigo de la familia, y que el padre pues había elegantemente se había hecho a un lado, y se habían divorciado, y, bueno, visto que su mujer se había enamorado de otra persona, pues lo que quería era que su mujer fuera feliz, y él se hizo a un lado, a pesar de que eso supuso pues una confrontación con sus hijos. Y esa, en parte, es la historia que nos presenta los Fableman, donde con esta familia la situación es más o menos la misma. Estamos finales de los 50, principios de los 60, y tenemos una familia que afronta un divorcio, cómo ese divorcio afecta a los hijos, especialmente pues de los tres hijos, dos hijas y un hijo, pues al hijo varón, eh, y al mismo tiempo como este hijo varón pues tiene una gran pasión por el cine y por el poder de crear, narrar historias a través de las imágenes, y empieza a rodar sus primeros cortos. O sea, que es básicamente la historia de Spielberg, pero narrada desde un cierto distanciamiento al hablar de una familia que no es su familia, pero sí. Y Manu, dime una cosa, de esa, vamos a decir, experiencia traumática, ¿hay alguna película donde podamos encontrar, no sé, algún rasgo de eso que vivió Spielberg? Aparte de esta que estamos hablando, algo que se haya reflejado de esa relación, ruptura matrimonial, fracaso, hijo, no sé, en desacuerdo. ¿Hay algo por ahí de Spielberg que te venga a la cabeza que a lo mejor podamos encontrar algún trazo de esto? Es que si nos ponemos a mirar en todas hay ejemplos de ello. Eh, por poner algunos ejemplos, Encuentro en la tercera fase es la historia de un hombre que de repente deja de lado a su familia para ir a buscar a Mm, extraterrestres. es verdad. Eh, en ET es la historia de un niño cuyos padres se acaban de separar y la familia está muy afectada, o sea, la relación con la madre está muy afectada, y hay un padre ausente, figura que viene a cubrir pues ese extraterrestre que llega del espacio exterior y que ocupa pues una figura paterna para el protagonista. Eh, Esa relación en el templo maldito entre Indiana Jones y Tapón, esa relación paterno-filial, pues también juega un poco a esa imagen. Spielberg es una persona con una mentalidad también muy, muy conservadora, y digamos, su mundo ideal es un mundo digamos, de familia tradicional, y busca siempre esos vínculos afectivos de los hijos con los padres, o de figuras paternas con figuras filiales, que eso es lo que tenemos en el Templo Maldito. Mm, En Hook es la historia de Peter Pan, que claro. se va de nunca jamás para crecer y poder ser padre. O sea que ahí está plagado, la filmografía de Spielberg está plagada de estos mensajes, estas referencias a su propia biografía y a su propia carencia afectiva marcada por el divorcio de sus padres.
Pues sí que le tocó, porque tal y como dices, es verdad. Empiezas a ver. Hombre, ¿en Tiburón aparece algo? Porque a lo mejor también el tiburón es el padre, o no sé, la verdad, pensando ahora mismo, si rascamos en todas. Sí, en Tiburón, recordemos que el protagonista es el sheriff del lugar, pero Mm. también pues tiene tenemos esa imagen de familia tradicional, ¿no? Que él está casado, tiene dos hijos y su máxima preocupación no es tanto que el tiburón se coma a los turistas, es que el tiburón se pueda comer a sus hijos que se van a bañar a la playa. Uah, fíjate. Sí, es verdad. O sea, yo pensaba que tiburón se podía escapar, pero ni siquiera, ¿no? O sea, también hay. O sea, pues sí. Mm, También ahí, bueno, y al fin y al cabo, mm. es que el divorcio es el gran tiburón del Claro, cine de Steven Spielberg. efectivamente, sin duda. Sí, sí, vamos, casi nada. Bueno, pero cuando vemos esto, ¿por qué a lo mejor no lo hacen más a menudo más directores, ¿no? Porque antes hacías un recorrido, ¿no? De algunos, pero porque consideran que puede ser una práctica mal vista, ¿no? Decir, voy a hablar de mí, me considero mejor que nadie, o porque a lo mejor es duro también plasmar algo de tu vida real en una película. Sí, y porque, bueno, también, porque al fin y al cabo el cine siempre es ficción, porque desde el momento en que hay una cámara de por medio, ya tú estás manipulando la forma en la que vas a contar la historia, ya la estás posicionando en una mirada determinada. Entonces, eh, yo creo que si nos pusiéramos a mirar, pues encontraríamos que muchísimos directores pues hacen esto que hablábamos de Spielberg, ¿no? De incluir consciente o inconscientemente elementos biográficos en sus películas, que sus personajes o algunas situaciones pues de alguna manera se vinculen a alguna experiencia del director. La cuestión es que esto pues quede evidenciado, que se confiese, pues mira, es que esto me basé yo en mi propia vida. Eh, pero bueno, lo que decíamos antes, también es verdad que el hecho de que un director pues quiera contar su historia, a lo mejor todavía en el cine no lo vemos con los mismos ojos como lo vemos en literatura. Por ejemplo, es verdad que literatura, el escritor está solo y él cuenta su vida, mientras que en cine es una labor de equipo y Claro. tienes a un grupo de gente ayudándote a contar tu vida. Entonces es distinto, ¿no? Pero bueno, quizás estamos empezando a romper esas barreras y pues más directores se puedan animar a contar sus propias experiencias de primera mano. Eh, las que hemos visto últimamente, pues bueno, juegan con el subterfugio. Hemos tenido pues casos como Roma de Alejandro Cuarón, donde en ningún momento él hace constancia de dentro de los personajes quién es él, pero sí ha dicho que esa es la historia de su familia, de su infancia en México y que muchas de las cosas que ahí suceden en la película son recuerdos personales de él. Mm. Entonces hay un componente ahí biográfico. Tenemos el caso de Belfast, que es una película de Kenneth Branagh, que habla de su infancia en Irlanda, habla de la relación de sus padres, habla del entorno de pobreza en el que él se crió, habla de su relación con sus abuelos y habla también del descubrimiento pues del cine, del teatro y que serían los que marcarían también, pues con esa mirada infantil, marcarían el camino de su carrera, su posterior carrera profesional. O sea que tenemos ejemplos Mm. de cineastas relevantes que están apostando por ese formato y otros que, bueno, que a lo mejor lo que hacen es que apuestan más por alguna anécdota concreta, ¿no? Hay una de las películas de 2022 que fue una de las sorpresas dentro del cine independiente, una película que se llama After Sun, donde la directora y guionista Charlotte Wells pues habla de su infancia y habla concretamente de un momento que se fue de vacaciones con su padre. Los dos juntos pues hicieron unas vacaciones en un
pequeño hotel y habla pues eso, de ese recuerdo de ella, de esas vacaciones que pasó con su padre, que después pues serían muy, muy relevantes para digamos, los acontecimientos posteriores en la vida de la directora y guionista. O sea que existe el género autobiográfico, aunque no sea directo, sino a través de subterfugio, existe en el cine, Ujú. pero no es, de momento, pues todavía existe como un cierto pudor a afrontarlo de una manera frontal y directa. No es el caso, bueno, hubo hace muy poco un proyecto que era un biopic de Madonna, que Mm. lo iba a dirigir Madonna, y al final pues le dijeron que no, se había escogido actriz y todo, pero no, al final se ha cancelado Mm. y en principio sin visos de que se vuelva a reflotar el proyecto, pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo de alguien que tiene la necesidad de contar su historia y hacerlo en formato audiovisual. Efectivamente. Si no me equivoco, también me parece que Almodóvar, ¿no? No sé si fue con La mala educación, hablaba de un director de cine, en esos recuerdos de su etapa en un colegio religioso, ¿no? Con un amigo. Sí, bueno, es que Almodóvar es otro director donde, digamos, muchas de sus películas parten de elementos autobiográficos o que incluye elementos autobiográficos en muchas de sus historias. Ujú. Sus películas, por ejemplo, están plagadas de personajes maternales y que todas apuntan a la relación de Almodóvar con su propia madre. Existe La mala educación, donde como tú bien comentas, pues él habla de su infancia en un colegio religioso y más recientemente está Dolor y Gloria, que básicamente es un Fellini 8,5, es Almodóvar contando la historia de un director de cine que tiene muchos vínculos con él mismo, que lo interpreta Antonio Banderas en la pantalla con un peinado, un estilismo que recuerda mucho al peinado del propio Almodóvar y que las características del cine del director de la película pues recuerdan mucho a las características del cine de Almodóvar. Pero bueno, y ahí también, mira, otro nombre que no hemos mencionado y que es fundamental, Claro. Woody Allen. O sea, Woody Woody Allen. Allen, que la mayor parte de sus películas, al menos las más importantes, es que empezamos a rascar y detrás de ellas hay experiencias personales y algunas casi que parecen dictadas el momento vital de Woody Allen a la hora de hacer la película, estar dictando mientras la está rodando, ¿no? Recuerdo Maridos y Mujeres, donde en la película él está casado con Mia Farrow y entabla una relación con una mujer mucho más joven que él, eh, y que después, justo en el momento en el que se estrena la película, es cuando pues sucede el escándalo de que Woody Allen estaba manteniendo una relación con la hija adoptiva de Mm. Mia Farrow. O sea que él mismo, antes de que se conociera la historia, él mismo estaba ya levantando la liebre, escribiendo un Sí. guión sobre esa relación. Esa no la vio venir Mia Farrow, ¿no? Porque si no, me habría dicho tururú a la película, seguro. Hombre, pues, desde Vamos, luego no hubiese aceptado rodar claro. el papel, pero Imagínate una vez que ya se conoce, como dices tú, la historia y te has dado cuenta que ha formado parte de un proyecto donde también pues se cuenta esa historia. Es como doble golpe, ¿no? sí, bueno, triple, porque por un Triple. lado es que tu pareja, recordemos que ellos nunca llegaron a casarse, pero bueno, tu pareja durante muchos años te deja por una mujer más joven con la que tenía una fe. Por otro lado, enterarte que vas a rodar una película donde se cuenta esa historia y tú no te habías dado cuenta. Claro. O sea que, Joder. la verdad es que las bofetadas a mano abierta fueron varias. Casi nada. Bueno, y si no me equivoco, ya para ir terminando también, Manu, en Días de Radio, Woody Allen cuenta, pues, la historia de una familia judía y el protagonista, uno de los protagonistas es un niño pelirrojo, ¿no? O sea que podemos también verle a él en ese protagonista y en ese entorno familiar. Sí, ahí tenemos, bueno, días de radio, recuerdos, principalmente recuerdos, es aquí en este caso existe, o sea, la referencia de 8,5 de Fellini es fundamental porque es donde Fellini marcó, por un lado, una película de corte autobiográfico, pero que además estaba narrada en base a las características de su propio cine.
Pues Recuerdos es una película de Woody Allen que habla de la vida de Woody Allen en los términos de las películas de Woody Allen. Pero, como tú dices, Días de Radio también en Annie Hall. Ujú. Annie Hall es una película donde él habla de su relación con Diane Keaton y por qué se rompió esa pareja. Y la protagoniza él y la protagoniza Diane Keaton cuando ya no eran pareja y habían roto y o sea, es plasmable eh, digamos, ese carácter autobiográfico en la historia que se está narrando y que Diane Keaton también, pues en este caso, a contrario de Mia Farrow en Maridos y Mujeres, aquí Diane Keaton fue cómplice a la hora de participar en ese juego de autobiografía. Bueno, al final son muchísimos actores, son muchísimos directores como bien hemos recorrido o hemos indicado, ¿no? En esta trayectoria, Manu. ¿Y hay alguno más que tú crees que, ya para acabar, podría dar el paso y también hacer lo que ya ha hecho por último Spielberg, ya de manera más clara y, bueno, sin temor alguno, ¿no? A contar la historia de su vida? ¿Que tú creas que cabe la posibilidad? A día de hoy todavía no hay sigue existiendo Mm. un poco ese escudo de estar con un personaje de ficción que no se llama como tú, aunque sea digamos, un avatar tuyo. Eh, pero bueno, vamos a tener películas que van a llegar próximamente, que van a seguir esa misma línea también. Sam Mendes, que es el director de American Beauty o de Skyfall, etcétera, de Camino a la Perdición también, Mm. pues bueno, tiene una película que se estrena en breve que se titula El Imperio de la Luz y donde en este caso no habla de su vida, sino de la vida de su madre, pero también hay un vínculo, está ambientada en la década de los 80, es un personaje femenino que está vinculada a un cine antiguo en la costa sur de Inglaterra. Entonces de ahí se conecta pues a ese también, a ese amor por el cine en la familia de Sam Mendes. Bueno, lo que está claro, Manu, y con esto terminamos, es que los directores muchas veces pues crean películas de ficción, pero siempre encontramos, como tú bien has indicado, algún rasgo relacionado con la realidad, con su propia vida. Y bueno, es sorprendente también toda esa relación que hacías de Spielberg con hasta películas de ciencia ficción que tú piensas y dices, bueno, aquí no tiene nada que ver de la realidad. Y bien indicaste bueno, que había muchos contenidos relacionados con ese trauma infantil, vamos a decirlo así, y que está claro que, bueno, que demuestra que los directores también pues dejan su impronta, ¿no? En todos esos proyectos. Sí, bueno, que son personas humanas igual que nosotros. Efectivamente. Bueno, cuidado, cuidado que a lo mejor hay alguno que no lo es y nosotros pensamos que sí, Bueno, ¿eh? sí, James Cameron no. Oye, pues pero me has leído la mente, ¿eh? Porque estaba pensando y digo, James Cameron, seguro que no. Y fíjate, yo creo que hemos coincidido. A lo mejor es, no sé, Bueno, de un también, mira, exoplaneta. pues te lo voy a desmontar, Hmm. aunque nos alarguemos un poquito más. Sí. Cuando James Cameron hizo Terminator 2, Hmm. acababa de ser padre y básicamente la película es la fantasía de James Cameron de tener a un robot que cuide a su hijo y no tener que estar perdiendo el tiempo cambiando Ostras, pañales. ostras. O sea, ese es el origen de Terminator, me estás diciendo, me estás echando No, abajo. no, bueno, Ah, vale. eh, no es, digamos, hay otros motivos, Vale. pero vamos, que él decía claro, que uno de las cosas Hmm. era que una de sus experiencias siendo padre Hmm. era estar cambiando pañales y decir, con lo fácil que sería hacer esto con una máquina. Claro. Pues mira. Pues ahí tienes al Terminator que viene a Hmm. cuidar del niño porque el padre prefiere estar en otras cosas. No veo al Temil ahí pues, cuidándolo, ni cuidando a ningún crío, ni tampoco yo le dejaría a ningún crío a una de estas máquinas bueno, que como vimos en la película no eran muy amistosas, salvo ya en diferentes ediciones cuando vimos que Schwarzenegger ya cambiaba un poquito el perfil, pero bueno. Sí, Manu, cuando ya Schwarzenegger era una estrella demasiado grande para ser del malo de la película. efectivamente, sí, se tiene que ser el bueno porque el malo de la película ni de broma. Pues Manu, como siempre, un placer conocer todos estos recovecos que nos deja el mundo de la cinematografía y sus directores en este caso y bueno, un placer también haberlo contado hoy aquí en este podcast. La verdad que es una maravilla poder dejar plasmadas todas estas historias en estos ratitos de audio.
Bueno, un placer para mí siempre compartir estos ratitos y charlar contigo. Bueno, y como siempre, Manu, ya sabes que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta luego. Pues yo creo que ya poco más se puede decir al respecto de esos directores que basaron en su infancia algunas de sus películas. Fíjate que hay temas muy interesantes y películas que seguro que habrás apuntado ahora mismo para comprobar lo que te hemos contado, lo que te ha contado Manu, y seguro pues que a lo mejor nos sorprende, ¿no? Algún detalle de ese director que de repente pues creó su película y no sabíamos o no conocíamos que tenía algún origen en su infancia. Hoy ya sabemos un poquito más. Encantado de haberte acompañado en este recorrido por el mundo del cine. Sabes que nos puedes encontrar en worldmedia.es y te espero en un siguiente capítulo de este podcast. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.